Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien este viernes, este fin de semana. Y pues vamos a comenzar y bueno, creo que de inicio vamos a retomar lo que dejamos pendiente la última vez, un fallo con el programador que ya detecté que era un problema en la traducción de los menús. Y bueno, lo que habíamos visto era que podíamos programar tal cual un evento a un momento específico. Si nos damos cuenta, la vez pasada, cuando veníamos a esta parte, lo voy a repetir por si no nos acordamos bien qué pasó. En la parte de objeto, en donde dice otros, o a veces les aparece esta parte desplegada mucho más si su pantalla es un poco más grande, podemos encontrar el objeto programador. Una vez que le damos clic, nos aparece una lista de todos los eventos programados que tenemos y el que teníamos ayer decía jueves en la traducción Thursday para la parte de jueves, pero pues era un día miércoles. Entonces, aquí están, bueno, están cambiados de lugar, miércoles y jueves. Yo hice clic en miércoles pensando que pues, era miércoles por el MI, pero en realidad era un error en la traducción. Entonces, por eso no nos había funcionado esta parte. Vamos a corregirla rápidamente para que no nos quede la duda de que si funciona de manera correcta. Vamos a ponerle 11.3 con 30, ¿no? Y vamos a acabar que acá, vamos a determinar que acabe 11 con 4 y 10, ¿no? Para que no sea tanto tiempo, o bueno, solo 4. Vamos a darle a aceptar. Un viernes empieza 11:03:30 y termina 11:04:0 segundos. Es el bit 1, que es el que tenemos aquí en nuestra pantalla de fondo. Y vamos a darle simulación para ver que esta parte sí funciona. La última vez había sido un error en la traducción que no detecté hasta después, pero bueno, para no dejarlo pendiente y para que ustedes vean cómo se comporta esta parte. Así que vamos a revisarlo. Debería encenderse ahorita en 3 4 segundos, me parece. Le puse 11:03:30 y aquí se encendió el bit que le configuré a la HMI que encendiera. Si lo revisamos de nuevo, se va a apagar exactamente cuando veamos son las 11:04. Vamos a la simulación, le quedan 15 segundos y esto serviría para cuando queremos, por ejemplo, auxiliar a un PLC a que realmente, no sé, digamos, a esa hora tenemos que encender una bomba, ¿no? Y si nuestro PLC por alguna razón no está bien configurado o falló algo, se cambió la hora, se perdió el registro de la hora, pues podemos ayudarle mandándole una segunda señal, como de que encienda de alguna forma, tanto si no es por el PLC, por la HMI. Entonces, con esto podemos darle como esa redundancia de alguna forma, pero que nos asegura que va a funcionar, ya sea por uno de los dos elementos que están en el sistema de control. Y ahorita ya pasaron las 11:04 y se apagó correctamente. Entonces, la última vez había fallado porque esto estaba cambiado de lugar. Este realmente es miércoles y este realmente es jueves, como lo indicaría la lógica, pero bueno, yo me guié por el nombre únicamente y no lo detecté en primer momento. Así que bueno, esa era la parte pendiente de la última vez. Para el temario de hoy tenemos planeado empezar con lo que son los muestreos de datos. ¿Y qué es un muestreo? Pues prácticamente es ir revisando un valor periódicamente, ir tomando un valor periódicamente, periódicamente, periódicamente. O dependiendo también a veces, no es necesario que se haga de manera exacta cada cierto tiempo, sino tal vez cuando ocurre una condición, cuando algo está encendido, cuando algo está apagado. Entonces vamos a revisarlo desde la parte de datos e historia. Y aquí podemos checar rápidamente lo que es la configuración de muestra de datos. Aquí nos dice que tenemos hasta 256 objetos de muestreo. Aquí ahorita vamos a crear solamente uno para demostrarles cómo se comporta, cómo se ve el menú y demás. Pero tienen que considerar que obviamente entre más datos esté muestreando su HMI, entre más información esté recolectando, más van a afectar el rendimiento porque pues obviamente esto toma más espacio en el procesamiento para el procesador, en la unidad de procesamiento gráfico y demás. Entonces sí podemos hacer un muestreo muy amplio de datos en nuestras HMIs, pero debemos considerar que pues tampoco vamos a tener tal vez el mejor rendimiento en la pantalla a nivel de interfaz, aunque esto obviamente solamente se alcanza si exageran un poco, porque son 256 objetos de muestreo, pero por ejemplo si le vamos a crear nuevo, aquí en el registro de datos es donde vamos a definir cuál es el valor que vamos a muestrear, pero no nos permite solamente muestrear un valor, sino nos permite muestrear hasta 1000 valores por cada uno de los objetos de muestreo. Entonces, si en cada uno muestreamos 1000 canales, se le dice canal a cada una de las variables que vamos a estar revisando, entonces tendríamos un total de 256.000 direcciones
muestreadas o 256.000 objetos en nuestra HMI de manera directa. Así que igual y podríamos considerar el solamente utilizar la HMI completa para esta parte, ¿no? Para la parte de estar registrando datos, para la parte de estar colectando información, presentándola y demás. Ya tal vez dejar de lado la parte de programar una pantalla, una interfaz o que sea solamente algo visual, ¿no? Que nos muestre los datos que estamos muestreando. Porque puede ser también para esta parte, para que solamente estemos viendo lo que nuestro sistema se está generando, ¿no? Lo que estamos produciendo. Entonces, ya viendo qué es un muestreo de datos y explicado, pues vamos a ponerle tal vez un nombre a este objeto de muestreo, vamos a ponerle prueba 1 y vamos a decir que se base en el tiempo. ¿Qué se refiere con pasado en el tiempo? Que se haga de manera periódica, de alguna forma, no sé, cada un segundo o hasta 2 horas, me parece que es el límite. Sí, hasta 2 horas. Entonces, dependiendo de este tiempo, vamos a tener una respuesta bastante rápida, 0.1 segundos, por ejemplo, 0.2 segundos, o hasta 2 horas, porque a veces no nos importa muestrear algo de manera inmediata o de manera muy consecuente, sino tal vez hasta dentro de mucho tiempo adelante. Y en el caso de que queramos más tiempo, por ejemplo, más de 2 horas, tal vez quiero muestrear algo que pasa cada 24 horas, 36 horas, podemos hacerlo basado en un disparo. ¿Para qué? Para que nosotros tal vez asignemos un valor, por ejemplo, el bit 10, digamos que el bit 10 se lo asigno a, no sé, a un valor que solamente se activa cada 56 horas, ¿no? Entonces, cuando este valor cambia de off a on, se activa mi muestreo y se activa y hace esta parte de estar revisando los datos, estar obteniendo los datos. Así que, pues, entonces podemos hacerlo tanto por el tiempo como por el disparo. Y podemos decirle incluso a nuestra HMI que regrese el valor que tenía, ¿no? Por ejemplo, que se vuelva a poner en on, en off, y así off, on, y luego lo regresa, off, on, y luego lo regresa. Pero bueno, ahorita no vamos a meternos tanto en esta parte porque tomaría más tiempo tal vez elaborar una situación un poco más convincente de que digamos, pues sí se puede usar en esto, ¿no? Vamos a dejarlo basado en el tiempo para ir avanzando rápido porque se nos va tiempo volando. Y bueno, ya que pusimos un nombre, definimos que basado en el tiempo, definimos cada cuánto sería ese intervalo, vamos a ponerle qué dato queremos que lea, ¿no? Y aquí hay que tener mucho cuidado porque el dato que vamos a leer debe de coincidir con lo que estamos configurando. Por ejemplo, si quiero leer valores negativos o positivos, tengo que ponerle sí o sí que es un valor con signo. Si es un valor únicamente positivo, pues tal vez sí, sin signo, ¿no? Pero si es un valor mayor a tal vez 32.000 o 72.000, en el caso de que sea sin signo, pues tenemos que ver esta parte de que sea de 32 bits, que sean dos palabras, que sea un número mucho más grande. Y si necesitamos un valor aún mucho más grande, pues ya hasta 64 bits, ¿no? Que son números enormes, no sé ni cuántos son 64 bits de binario a decimal, por ejemplo, pero si necesitamos esa cantidad, nuestra HMI puede hacer el muestreo sin ningún problema. Podemos obtener datos enormes. Ya si queremos valores de tipo punto decimal y tal vez más grandes, de punto decimal de valores mayores, o de valores de cadenas de caracteres, que serían, no sé, letras, signos, signos de puntuación y demás. O si queremos que sean valores en binario, por ejemplo, que tengamos una cadena de binarios que estamos muestrando algún controlador, algún variador y demás, o algo que nos esté generando un valor en binario. Entonces, vamos a elegir ahorita, para empezar, un valor sin signo, que es lo más sencillo, lo más común, de 16 bits, que es lo que generalmente trabajan PLCs y demás, un valor tipo palabra sin signo. Entonces, vamos a decir que lo lea en el valor 5, ¿no? El valor de la palabra 5 nos va a dar un valor sin signo, y esto, pues de momento no nos preocupa porque es un valor bastante sencillo, ¿no? Y ya le damos OK y ya tiene aquí, vamos a ponerle también un nombre, vamos a ponerle aquí prueba 1. Y ya que tenemos definido dónde lo va a leer y qué tipo de valor va a leer, pues ya nos podemos dar por seguros de que ya tenemos nuestro canal bien definido. Y si queremos más canales, podemos agregarlo tanto que sea la dirección siguiente. Por ejemplo, si le doy siguiente dirección, va a leer LW6. Pero si no, puedo definir la que yo necesite, ¿no? 45, 100, 1000 o un tipo de dato distinto en una diferente memoria y definirlo como otro tipo de dato y demás. No hay problema. Este objeto de muestreo puede hacerlo de cualquier tipo de dato. Así que bueno, por ahora vamos a definirlo solamente para uno, para agilizar esto y porque vamos empezando. Y vamos a dejarlo con el nombre de prueba 1 en la dirección 5. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a muestrear la dirección 5.
¿Cada cuánto? Vamos a dejarlo cada 2 segundos, ¿no? Y vamos a revisarlo, pero bueno, vamos a dejarlo un poco más configurado todavía para que aprovechemos de una vez esta parte. ¿Qué significa dirección para pausa en la grabación? Pues tan sencillo como pues que cuando este esté encendido, vamos a pausar nuestro muestreo. ¿Qué significa? Que cuando le demos el on a esta dirección, no sé, vamos a poner dirección 10, se va a pausar y vamos a detener nuestro muestreo. ¿Por qué? Porque no nos importa tal vez, porque la máquina está en mantenimiento, porque la máquina entró en pausa o está esperando tu proceso y demás. Y esto nos puede auxiliar mucho a que nuestro HMI no esté generando datos que no nos van a ser de utilidad o que tal vez no queremos meter en nuestros históricos. Y bueno, también podemos hacer que esta tenga una dirección de control. Y por ejemplo, ¿cómo sería esta dirección de control? Pues sería una dirección, por ejemplo, vamos a ponerle la 20. En la dirección de control 20 vamos a poder inscribir un dato, que es una palabra. Podemos escribir números, valores numéricos enteros sin ningún problema. Si le escribimos uno, lo que va a hacer es borrar ese histórico. Y conforme vayamos subiendo más elementos, va a ir aumentando la variación de capacidad de control. Por ejemplo, cuando solamente lo estamos muestreando así tal cual, sin ningún problema, solamente nos da la opción de borrarlo, ¿no? Vamos a darle OK. Ya tenemos una dirección de pausa, que es la 10. Ahorita la escribimos en la pantalla y tenemos una de control, que es la palabra 20. Y estamos muestreando la palabra 5, que sería un valor sin signo. Vamos a irlos escribiendo poco a poco. Primero vamos a salir en todo y vamos a poner un interruptor, que es la dirección de pausa. Me parece que fue la dirección 10. Le damos Enter y ya tenemos nuestro botón para pausar el muestreo. Y luego es el valor numérico de la palabra 15, me parece, si no ahorita lo volvemos a revisar, para escribir la dirección de control, que en este caso solamente tenemos una opción. Si escribimos un 1 aquí, nos borra nuestro histórico. Y si escribimos un 1 o un 0 aquí, pausa o vuelve a arrancar nuestro muestreo. Vamos a revisar de nuevo cuáles son los que tenemos. Son 10 y es 20, no es 15. Y vamos a escribir ahora la dirección 5. Pero la dirección 5 vamos a escribirla con un valor o un objeto distinto que no hemos revisado aún. ¿Cuál sería este objeto? Un deslizador. ¿Qué nos daría un deslizador? Pues nos daría la posibilidad de generar algo parecido a un, no sé, un potenciómetro, por ejemplo. Generar una salida de potenciómetro, que no es tal cual un valor digital, sino que puede ser más tangible, más adecuado a lo que es moverlo con las manos. Y lo vamos a poner en la dirección que estamos muestreando, la dirección 5, que es la que nos interesa. Y vamos a ponerle que tenga un límite 0 y un límite superior 100. Le damos OK. Ya que tenemos esta parte de aquí, vamos a ver si nos deja poner una pantalla. Esta es una pantalla de datos históricos. ¿Qué significa? Que podemos observar cómo se comporta o cuáles son los valores que hay en un objeto de muestreo. En este caso nos pone la lista de objetos de muestreo. Tenemos solamente uno, que llamamos prueba 1 o en su caso el nombre que le pusieron. Así que vamos a darle OK y lo colocamos aquí. Si queremos que se ajuste a los laterales, que se extienda, vamos a ponerle columna corta de ajuste automático y ya lo tenemos adecuado al tamaño que nosotros vamos extendiendo nuestro objeto en la pantalla. Esto es para ir viendo este dato aquí. Y si queremos que aparezcan las columnas, pues vamos a ponerle mostrar y me parece que no, es acá, el título. Usar encabezados. Y por ejemplo aquí vamos a ponerle dato palabra 5, ¿no? Y ya me aparece aquí con las columnas para que tal vez sea más agradable y a quien que no tenga la familiaridad con este sistema lo pueda revisar fácilmente. Ya lo tenemos nuestra dirección de pausa, nuestra dirección de control, el objeto de entrada, que en este caso es donde vamos a meter nuestro dato, que es un deslizador, vamos a poder moverlo. Y aquí vamos a ir viendo cómo se generan los datos, que lo dejamos me parece cada 2 segundos. Vamos a darle simulación, puede ser tanto en línea como fuera de línea, no hay ningún problema por esa parte. Y vamos a ir revisando cómo aparecen nuestros datos de muestreo en esta tablita de aquí abajo. En lo que arranca vamos viendo cómo se va relacionando esta parte y ahí va. Va muestreando el valor de la palabra 5. Si yo le muevo aquí, va moviendo este valor, lo va cambiando. Y ya se va moviendo y se va moviendo. Y mientras esté dentro de los rangos de nuestra palabra, no hay ningún problema. Vamos a obtener un muestreo correcto, vamos a obtener la lectura correcta. Y bueno, digamos que esto está sucediendo porque la línea de producción está bien, está activa, está funcionando al 100, entonces sí nos sirven los datos que estamos viendo en la pantalla.
Pero ¿qué pasa tal vez si ya no sé, se descompuso algo y no queremos generar datos basura, ¿no? Porque de por sí tienen fecha, tienen hora y no nos sirve de nada que se estén generando datos que no nos van a aportar nada. Pues tenemos una dirección de pausa y le damos pausa y como ya lo configuramos para que no se esté generando, aquí lo dejamos por ejemplo en 21, no debería seguir avanzando. Está muestreando cada 2 segundos, cada 3 segundos y ya, ahí se quedó. Ahí se quedó y ya no tenemos nada más. Si lo queremos reanudar, pues vamos a ver ahorita y ahí está otra vez, 22, 23, lo pausamos y ya no va a generar nada. Ya por más que mueva mi variable, el valor de entrada, el valor que debería estar muestreando, no está generando estos valores. Ustedes están, bueno, lo pueden mover aquí. Después vamos a ver estas opciones de configuración. Y, por ejemplo, aquí, si ustedes le dan fecha de inicio, si tuviéramos un registro mucho más amplio, pueden elegir desde qué día quieren que se vea en su tabla. El objeto va a seguir muestreando, pero ustedes tienen la opción de poner qué datos ver, desde qué día y en qué hora, hasta qué día y en qué hora van a querer ustedes estar viendo sus datos en pantalla. Ahorita va a ser un poco complicado porque tenemos, por ejemplo, 2 minutos de diferencia, solo entre 11:15 y 11:16, pero si vieran datos de ayer, antier o de la semana pasada, de hace un mes, ahí podríamos definir cuáles vamos a ir viendo en esta tabla. Le damos reanudar aquí y otra vez empieza 24, 91, así, ¿no? Y, por ejemplo, si yo le doy con la dirección de control el valor 1, me va a borrar. ¿Por qué? Porque la dirección de control dice que si yo escribo 1 en la dirección que asigne, borra el registro. ¿Esto para qué nos sirve? Pues de muchas maneras podríamos implementarlo, incluso para hacer un reset en unas pruebas, en un testeo y demás que estemos haciendo, para que no se generen esos datos que realmente no representan un proceso real o una variable que nos importe en ese momento. Ahora, ya vimos esta parte. Esta es la dirección de pausa que vimos ahorita en el objeto de muestreo, la dirección de control. Esta es nuestra entrada. Podría ser este objeto, podría ser un PLC, podría ser un potenciómetro, un sensor de temperatura, además, ¿no? Y este es el objeto bueno, este objeto nos muestra un historial del muestreo que estamos haciendo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si elijo mal mi dato? ¿Qué pasa si en vez de ponerle tal vez un valor sin signo, le estoy mandando un valor con signo? Pues eso es algo que muchas veces me ha pasado, que me preguntan que por qué se genera mal el registro, y es porque no estamos leyendo el dato que estamos solicitando leer. Entonces, si por ejemplo a mi dirección la que genera mi señal, aquí si le damos clic, si no se acuerdan cómo era aquí en objeto, deslizador, y aparece este, solamente le ponen un límite inferior y uno superior. Y aquí en la escribir dirección, que es la que vamos a estar leyendo, vamos a cambiar el tipo de dato. Y aquí en vez de sin signo, vamos a ponerle signo, con signo, porque queremos generar un error. Y vamos a ponerle límites de menos 50 hasta 50, ¿no? Para que se vea más o menos pareja la gráfica. Ya que tenemos ese límite de menos 50 a 50, ¿qué puede pasar cuando bajemos del valor 0? Pues probablemente tengamos un error de lectura porque no coincide el valor que estamos intentando leer con el que nos están generando. Por ejemplo, es como alguien intentando hablar español con alguien que tiene ruso, ¿no? Por ejemplo, nunca van a entenderse porque no tienen ningún rasgo en común para realizar esa comunicación. Y vamos a hacer, por ejemplo, el valor hacia los positivos, porque estos sí funcionan bien. Pero ¿qué pasa si bajo aquí, por ejemplo? Ya este valor no concuerda porque el dato que me están enviando lleva un valor de un signo negativo y con ese valor de signo negativo cambia toda la cadena de codificación en binario y lo que nos genera es este error en la lectura. Entonces, si están viendo que su programa les está generando estos datos que no son reflejo real de lo que está apareciendo en su sistema, probablemente sea por esta parte de que están generando una lectura con un valor equivocado. ¿Cómo se corrige? Pues o corrigiendo el valor de entrada o corrigiendo su objeto de muestreo. Por ejemplo, ahorita sí tenemos valores negativos, entonces vamos a modificar nuestro objeto de muestreo porque puede con esta parte, puede muestrear objetos con signo. Vamos poco a poco, perdón, me fui muy rápido. De nuevo vamos aquí a datos e historia, acá en muestreo de datos. Le damos doble clic al primer objeto de muestreo. En el registro de datos vamos a la dirección que configuramos y le damos aquí en el tipo de valor con signo, 16 bits con signo. ¿Por qué? Porque son valores pequeños, no son valores tan grandes. Así que ya lo seleccionamos con signo. Vamos a darle salir, OK, y ya se guardó.
Si lo quieren revisar, regularmente en esta parte, sí me parece que sí dice aquí, o no dice aquí. Creo que no. En algún momento te dice qué tipo de datos es el que estás variando. Entonces vamos a verlo. Ya le puse que consigna. Y ya no me debería generar esos 65,000 y tantos que me estaba generando por el error en la coincidencia de datos. Ya debería generar un correcto valor en el muestreo, una correcta lectura. Así que vamos a ver primero los positivos. Ahí está, variando bien correctamente. Y luego a los negativos. Y aparece de nuevo correctamente. El máximo debería ser el límite que tenemos de este lado. Y sí aparece correctamente el -50. Lo que quiere decir que estamos haciendo tanto correctamente la definición de nuestra entrada como la definición de nuestro objeto de muestreo. Entonces, si queremos de nuevo pausarlo, pues lo pausamos y ya no aparecen más lecturas. Si lo queremos borrar, le damos dirección de control y listo, nos borra nuestro muestreo. Y tal vez ya lo reanudamos porque ya acabamos nuestras pruebas y otra vez está funcionando correctamente. Esto es lo más básico de un objeto de muestreo. De esto se puede sacar muchísimo, 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 tanto para análisis de datos como para productividad, como para ajustes tal vez del sistema incluso, porque puede ser como un sistema de retroalimentación para sus máquinas, para sus dispositivos. Entonces esto es bastante, bastante provechoso para un montón de cosas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a añadir otra parte imprescindible de estos objetos de muestreo, del muestreo en general, que es guardarlo en archivos, porque nosotros necesitamos estos datos en algún archivo, no solamente los queremos ver aquí en un cuadrito y que se vea bonito, sino que necesitamos generar esa salida, ese registro de alguna forma tangible que podamos modificar o cambiar o ver. Y para eso nos vamos de nuevo a nuestro muestreo de datos. Recuerden datos e historia, la pestaña, luego muestreo de datos, luego el primer objeto o el objeto que hayamos creado y vamos aquí a esta sección donde dice fichero histórico. Si les aparece de otra manera es que tal vez seleccionaron una HMI distinta. Si quieren irlo viendo tal cual lo estoy haciendo yo, seleccionen una familia, por ejemplo, puede ser esta, la 3072XP, para que vean todo igual que yo y no haya ningún detalle por ese lado. Y por ejemplo aquí me está diciendo que un fichero histórico y todos los registros en un fichero. ¿Dónde los va a guardar? Podemos guardarlo en nuestra HMI con un límite de 10,000 registros o hasta que ésta esté llena. ¿Y qué significa esto? Pues que ya no quepa ningún valor más, ¿no? En este caso sería hasta 86,400 me parece el valor máximo en HMI. Y si no, pues podemos conectar nuestra USB y de alguna manera pues tenerlo en un dispositivo extraíble. ¿Qué más podemos hacer? Pues definir cuántos días tenemos estos registros, o sea, hasta qué día podemos guardar este valor y cuándo van a empezar a borrarse. O si queremos que se sincronicen cada cierto tiempo con nuestra memoria en este caso, o si queremos habilitar, por ejemplo, una dirección que nos esté diciendo si se hizo correctamente la sincronización o si no se hizo correctamente. En el caso de que ustedes también, por ejemplo, tengan un servidor de base de datos, de SQL o demás, aquí aparecerá una opción más que significará cómo o cada cuánto tiempo va a estar sincronizándose con su base de datos. De momento no es prioridad atender esa parte porque nos complicaríamos mucho y nos llevaríamos horas también. Entonces, vamos a ver esto solamente con la simulación dentro del HMI, que simulará, por ejemplo, tener un USB. Vamos a decirle que nos lo guarde en la USB 1 y no vamos a decirle que nos registre en un solo archivo. Vamos a decirle que en uno que sea personalizado. Y le vamos a poner la carpeta con el nombre prueba webinar, por ejemplo. Ahora, en esta carpeta, en la USB 1, va a guardar todos los ficheros que estemos generando. Y estos ficheros los podemos personalizar. Por ejemplo, si le ponemos modo automático, cada que cambie el nombre, este nombre de aquí abajo se va a generar un nuevo fichero, un nuevo fichero, un nuevo fichero. Entonces, este nombre de abajo lo podemos configurar como nosotros queramos. Si queremos que cambie, por ejemplo, cada que cambie el nombre, le ponemos segundo, entonces el segundo va a cambiar, pues en cada segundo, va a cambiar el nombre cada segundo, cada segundo, cada segundo. Entonces tendríamos un archivo o fichero de datos cada segundo, cada segundo. En cambio, si solo definimos el minuto, por ejemplo, cada minuto. Si solo definimos la hora, cada hora. Si solo definimos un día de la semana, cada día de la semana. De lunes, martes, miércoles. O si es cada semana del año, cada semana del año va a estar cambiando este archivo de fichero. Siempre va a cambiar en orden del primer valor, el que sea el más pequeño, el más pequeño, tal cual. Por si lo queremos hacer anualmente, un archivo de un año únicamente, pues sería cada año, ¿no? Esto no se los recomiendo tanto porque pues no generarían realmente nunca ningún archivo.
Así que tal vez sea adecuado para ciertas cosas, pero no es lo mejor a nivel de gestión y demás. Y si queremos más valores, por ejemplo, queremos que defina, no sé, en qué año estamos, el mes en que se hizo, el día en que se hizo, la hora, el minuto y el segundo. Si queremos esto tal cual y no queremos que se genere cada cierto tiempo, por ejemplo, cada segundo, pero sí queremos todos estos datos, pues le vamos a decir que en modo condicional. Y en modo condicional, ¿qué podemos configurar? Pues que decide tal vez en un día, no sé, no se configure cada segundo porque tendríamos un montón de datos en el día, pero sí que tal vez, no sé, si es cada segundo o cada 2 segundos se muestre o pues no sé, que nos guarde 60 registros. ¿Para qué? Para que en un minuto tengamos un archivo. Así decimos, si tenemos 60 ficheros, entonces 60 registros en un fichero. Un fichero es el archivo donde se guardan los registros, donde se guardan todos los muestreos que están haciendo. Entonces, nuestro registro se hacía cada segundo, cada 2 segundos me parece, cada 2 segundos. Si yo le pongo 60, entonces sería 60 por 2. Entonces cada fichero va a tener 120 segundos, va a tener 2 minutos. Entonces cada 2 minutos estaría generando un archivo nuevo. Cada 2 minutos un archivo nuevo. Cada 2 minutos un archivo nuevo. Entonces vamos a decirle que nos lo guarde cada 5 registros. Entonces 5 por 2 serían 10 segundos. Cada 10 segundos tendríamos un nuevo fichero. Y de esta forma, pues nos ahorramos tener un montón de problemas en este lado. ¿Y qué va a pasar? Pues se van a guardar hasta 5 datos y el nombre de cada archivo va a tener este nombre, ¿no? Es el año, el mes, el día, la hora, el minuto y el segundo. Y ya, entonces le damos Enter y ya lo ajustamos de esta forma. Y ahora ya se configuró esta parte, ya no nos va a guardar hasta tantos días, sino podemos decirle, por ejemplo, que nos guarde, no sé, los ficheros de la última hora. Si eran cada 2 minutos, entonces, o cada minuto le puse 5 por 2 10, sí, 10 segundos, no, para el minuto tendrán que ser 30, 30 registros, 30 registros para 2 segundos, pero no vamos a dejarlo entonces, sí, el 5 para que sea rápido la demostración. 5 por 2 10, cada 10 segundos tenemos un archivo. Entonces, si queremos guardarlo de un minuto, serían 10 segundos por 6 y tendríamos los 6 archivos del último minuto únicamente. Si queremos los de la hora, por ejemplo, serían 6 por 60, serían 360, ¿no? Y estos serían 360 ficheros de la última hora. Solo la última hora se va a estar guardando, solo la última hora se va a estar guardando. Si queremos las últimas 10 horas, pues serían 3600 ficheros. Y así podemos ir configurando esta parte para tener la información que necesitamos y nada más que eso. Entonces vamos a ponerle aquí que no sé, solamente los últimos 4 para poder verlo claramente. Y le damos OK, le damos salir. Y ahora ya tendremos un histórico generado de manera normal, natural, en todo momento. No habría ningún detalle por este lado. Y como les mencionaba, le puse en esta parte de aquí que lo guardara en una USB. Si tuviéramos nuestra USB conectada en una HMI física, pues podríamos ir viéndolo directamente en la USB al extraerla o demás. En el simulador, pues no tenemos una posibilidad de ingresar una USB tal vez, pero sí existe una carpeta que nos permite ver esta parte simulada. Entonces vamos a esta dirección en su disco local, la carpeta Easy Builder Pro o EB Pro. En este caso seleccioné USB 1, si no, pues sería la USB 2. Y vamos a ir a los datos. No, esto no es, perdón. Es aquí. Ajá. Vamos a buscar la carpeta de registro de datos en prueba webinar, por ejemplo. Y yo le puse que me guardara los últimos 4 registros, ¿no? Y aquí me los está guardando. Cada cierto tiempo se van a ir actualizando porque solamente va a guardar los últimos 10 segundos por 4 archivos. Entonces aquí se van a ir cambiando. Por ejemplo, es 1, 11, este va abajo, perdón. No sé cómo la va cambiando cada 10 segundos. Ahorita se cambió en el segundo 41 de las 11:30, por ejemplo. Y ahora se cambió en el segundo 51 de las 11:30. Y en el siguiente va a ser en el segundo 1 del minuto 31. Ahorita que lleguemos, ya casi llega. Vamos a ver, vamos a esperar. Ahí está. ¿Y cómo se están viendo nuestros datos en la simulación? Pues tal cual, le dijimos que solo guarde 4. El quinto ya no lo va a estar guardando aquí, lo va a estar guardando en el otro archivo. Y por ejemplo, si yo quiero ver un dato anterior, no sé, ahorita lo puse así para que lo podamos ver fácilmente. Si yo le doy que quiero ver el anterior,
el del minuto 30 con 41, le doy hecho y ahí está aquí perfectamente, ¿no? Este ya está perfectamente bien guardado. Si tuviéramos 50.000 registros, podríamos ver la lista de 50.000 registros y guiarnos de la hora, fecha y día, ¿no? Y ya con eso podríamos ir viendo el registro que necesitemos. Si queremos ver el actual, pues nada más le damos actual. Y ahí estaría, ¿no? Nuestro valor muestreado en el tiempo y que podemos ir revisando en todo momento. Esto es muy útil porque siempre queremos estar viendo qué pasó, cómo fue, cómo estuvo y demás, y ya podemos ir revisándolo de manera muy cómoda y de manera súper personalizada. Ahora, muchas veces esto lo tenemos que mover a una base de datos o demás, o que nos genere un reporte o una parte de Excel, siempre en Excel, ¿no? Siempre es muy común. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto en otra parte? Pues hacer un respaldo. ¿Cómo haces un respaldo? Podemos hacerlo desde aquí, desde backup de ventana y el backup global. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que el backup ventana genera un objeto y el objeto lo tienes que poner en la pantalla donde tú lo quieres instalar, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a hacer uno, porque es el que tal vez ahorita nos queda más cómodo. Y le vamos a decir que haga un backup del muestreo de datos históricos en la prueba 1. ¿Por qué? Porque es el único que tenemos ahorita. Y le vamos a decir que solamente el último fichero. Si queremos más, podemos seleccionar más, pero por ejemplo ahorita solo me interesa el último. Y le decimos que sea por un toque, ¿no? En este caso, que sea un botón. Si queremos que se haga de otra forma, puede ser por un bit, que sea activado por un PLC o otro dispositivo, o una palabra. Por ejemplo, si le pongo palabra, va a hacer que cuando llegue a cierto valor, por ejemplo, aquí dice, este es el que activa la palabra, este es el que dice qué archivo vamos a hacer y este cuántos archivos vamos a hacer, ¿no? Y si no, pues solamente vamos a dejarlo con el toque. Y ya le vamos a poner que se active después del botón o solamente cuando puchemos el botón, no hay problema. ¿Qué queremos generar? Pues ahí depende de nosotros si lo queremos generar en una base de datos o como un valor CSV, que sería el que utilizaríamos para Excel, el más común. Y lo podemos guardar en el disco 1, en USB 2, en email o por FTP. Entonces, queremos hacerlo de la prueba 1, que es nuestro único registro que tenemos ahorita, un fichero únicamente a través de un toque en un botón en el disco USB 1 y queremos un valor de CSV, que es el Excel. Le vamos a dar OK y aquí tenemos nuestro botón que va a generar este backup. Si queremos cambiarle la forma, pues vamos aquí a forma y le vamos a biblioteca de imágenes y ya seleccionamos el botón que nosotros queramos o la imagen que necesitemos. Si tenemos una personalizada, por ejemplo, de este lado, aquí podemos cargar las que queramos siempre. Pero bueno, por ahorita vamos a dejarlo así para que no se nos vaya el tiempo en esas partes y vamos a ver cómo se genera este archivo CSV, porque lo importante es eso, aprender a hacerlo y esto es lo más básico que tendremos por ahora. Vamos a hacer otra vez el efecto de muestreo. Me van a seguir apareciendo los que estaban hechos anteriormente y vamos a ver esta parte de aquí y vamos a darle clic y ahí aparece como una ventanita rápida, ¿no? De backup in process. Si fuera un archivo muy largo tardaría un poco más, pero como este es muy breve, realmente no se alcanza casi a ver. ¿Dónde se genera esto? Pues en la carpeta que habíamos visto antes, USB 1, y aquí aparece, por ejemplo, nuestro dato, fecha de modificación, el de hoy, 15 de marzo de 2024 a las 11:74, que es la hora que tenía en el momento que le di clic. Y lo podemos ver fácilmente en Excel. Y aquí está. Este es el archivo que me está generando. ¿Por qué? Porque cuando le di clic solamente tenía un dato. Pero el anterior, vamos a ver cuántas tenía, si teníamos suerte. A este le di cuando tenía dos datos, por ejemplo. Entonces, aquí podríamos ver todos los anteriores, si quisiéramos. Vamos a darle que nos dé los últimos cuatro, por ejemplo. Lo modificamos y queremos los últimos cuatro ficheros. Vamos a aplicar, aceptar. Y vamos a ver cómo se genera esta respuesta en el lado de la USB. Si fuera un FTP, pues en nuestro servidor FTP. Si fuera por correo, pues en nuestro correo nos va a llegar un mensaje con estos datos, esos archivos adjuntos a nuestro correo, a la dirección que queramos, las direcciones que necesitemos. Ahora vamos a darle clic y aquí aparecen de nuevo estos datos. Vamos a ponerle fecha de modificación y aquí están. Los últimos cuatro archivos ya se generaron de este lado. ¿Y cómo van a aparecer? Pues igualmente, dependiendo de cómo se generó el clic. Aquí se me aparecen 5 datos que son los máximos que configure.
Y esto pues lo podemos meter en una macro o en otro análisis de datos para MS o en todas las partes de SCADA y demás, ¿no? Ahora, ya vimos cómo generar un objeto de muestreo, cómo lo ponemos en una tablita y cómo lo mandamos a un CSV o base de datos. Ahora vamos a ponerlo en una gráfica, porque siempre es muy necesario verlo en estas gráficas de XY, que nos ayudan bastante a visualizar lo que tenemos. Le damos aquí en pantalla de tendencia y le ponemos mostrar, objeto de muestreo 1 y listo. No hay nada más que hacer, con eso sería suficiente para tener un objeto básico de muestreo. ¿Qué tan complejo puede llegar a verse esto? Pues bastante más. Ahí sí ya es cuestión de que cada uno personalice y configure esta parte para que obtenga una mejor respuesta en su gráfica o más adecuada a lo que quiere estar visualizando en cada momento. Por ejemplo, aquí ya vamos a moverle esta parte y ya me está generando esta variación. Ya me está generando la variación en la gráfica. Y pues esta es una muy básica, se ve bastante fea, pero pues podemos hacerlo de manera muy común con un montón de datos. Vamos a poner, por ejemplo, que veamos otra gráfica y aquí vemos una de un archivo pasado y la del más pasado, por ejemplo, estaba en cero, ¿no? No había nada. Y si no, pues vamos a una que está más hacia el momento en el que estamos monitoreando. Y así, tal cual, vamos a poder tener la visualización tanto de las tablas como de las gráficas, pausarlo, borrarlo incluso, o guardarlo en un CSV. No hay ningún problema por este lado. El muestreo, esto es lo más sencillo que podemos hacer. Y pues ahora cómo podemos verlo en otro lado tal vez. Tengo aquí, me parece, un otro ejemplo de lo que podemos llegar a hacer con esta parte. Vamos a, déjenme revisarlo de rápido. Este es uno que tengo desarrollado para un demo que teníamos habilitado. Ahorita se los enseño más adecuadamente. Por ejemplo, son parte de las cosas que pueden hacer con su pantalla. No necesariamente que hagan algo así, pueden hacerlo mucho mejor, pero este es un ejemplo, ¿no? Y aquí podemos ver hasta más de una línea, ¿no? Podemos poner 3 objetos de muestreo, podemos poner las líneas de guía, las escalas, el grosor distinto, agregar un fondo de color o incluso, no sé, modificarlo de bastantes maneras. ¿Y para qué les enseño esta? Porque también vamos a ver ahorita lo que son las alarmas como último tema que habíamos designado para el día de hoy. Ya se fueron 40 minutos muy rápidamente y realmente esto pues fue algo muy sencillo, ¿no? Entonces, entre más profundizamos, más tiempo podríamos llegar a tomar y demás. Ahora, ¿qué podemos hacer con nuestro objeto en esta parte? Pues vamos a hacer una alarma, un registro de evento de alarma. ¿Qué es esto? Pues básicamente cuando hay un error, cuando ocurre algo, pues generar un mensaje, ¿no? Generar una salida, generar algo. ¿Cómo vamos a generar esto? Pues desde aquí en datos e historia, registros de eventos y alarmas. Aquí nos aparece cuántas podemos hacer. Le damos a uno nuevo y le vamos a dar que, pues por ejemplo, sea la categoría 0. Pueden ser un montón de categorías dependiendo del tipo de error que tengamos y darle un nombre después. Puede ser con un nivel de prioridad muy bajo, alto o normal. Esto para que como los veamos en una tabla o en una línea o demás, aparezcan en distinto orden, pero por ahora no es tan importante porque solo vamos a designar uno, pero si quisieran algo más importante o emergencias, pues esos van siempre a aparecer primero antes que todas las demás alarmas. Y vamos a decirle que la monitoreé, pues no sé, bueno, no, perdón, esto es cuánto tiempo antes de que la HMI lance la alarma nos dé como ese margen, ¿no? De que no nos date la alarma, porque tardes tal vez 10 minutos en que tu HMI ya esté al 100 con todos los demás PLCs, con las máquinas, con las líneas de producción. Entonces, si le ponemos, no sé, aquí que se tarde 120 segundos, en 2 minutos en que tarda arrancar todos los sistemas, para que nuestra HMI nos mande errores por accidente, ¿no? O demás. ¿Y cómo va a ser esto? Pues ya tenemos tanto un nivel de prioridad como qué tipo de error es, como cada cuánto tiempo tenemos para que se active la alarma sin que sea por un falso rechazo, no sé. Y por ejemplo aquí es tanto para bits como para palabras. Palabras para cuando se alcance una condición específica o bits para cuando, por ejemplo, cambie un valor de on a off, ¿no? Vamos a ponerle que nos lea la variable 5, ¿no? La variable 5. ¿Y qué vamos a hacer? Que nos genere una alerta cuando esté encendida, ¿no? Cuando se encienda el bit 5 va a generar esta alerta. Le damos a dar a aceptar y listo, ya tenemos creado nuestra alerta. ¿Qué podemos hacer además? Pues ponerle tal vez un mensaje, evento X, ¿no? Es un mensaje muy sencillo.
y podemos decirle que nos muestre, no sé, los datos tal vez de temperatura, de presión, de qué pasó y demás con esta nomenclatura. Y así nos aparece tal cual aquí. Ponemos esta codificación, por ejemplo, mostrar una cadena de caracteres para un mensaje y demás, y le decimos en qué variable lo va a leer, y ya designamos qué variable hasta 8 datos distintos. Y después, pues ya no hay nada más que hacer, le damos OK y ya tenemos nuestro evento de alarma generado. Se hace, bueno, ya de una manera más rápida porque ya no habría tanto tiempo para terminarlo en una hora, pero bueno, ya tenemos nuestro registro de evento terminado. Es datos historia, registro de eventos, alarma. Aquí tenemos nuestra alarma generada con el bit 5. Entonces vamos a activarla pues con precisamente eso, un bit. Vamos a poner el bit 5 para detonar nuestra alarma. Le damos bit 5, lo ponemos aquí y listo. Ya tenemos nuestra alarma lista para ser activada desde esta parte. ¿Qué podemos hacer? Pues lo podemos ver tanto en una barrita de alarmas. Estas son como de esas que están en las noticias, que aparecen en la parte de abajo, que van mostrando mensajes todo el tiempo, todo el tiempo. Y esto sería lo mismo. Vamos a ponerle que nos genere como marquesina, que se generaría ese movimiento de manera lateral, de horizontal, de un lado a otro. Y vamos a ponerle que nos genere pues todos los mensajes, todas las alarmas, los 255 registros de eventos de alarmas. Y vamos a ponerle también que, pues nada más, esa parte. Así. Vamos a dejar. Aquí va a aparecer la hora y el evento. Esto va a cambiar, va a poner 1, 2, 3, 4, 5, 100, todos los que vayan pasando los va poniendo en esta marquesina de manera dinámica. La otra es, pues, ver tal cual la alarma que está activada, ¿no? Este es un indicador de alarma. Vamos a ponerlo sin cambiarle nada más aquí. Y todas las alarmas que vayan pasando van a ponerse en esta tablita. Y luego por acá, este va a ser para ver todos los que han ido pasando a lo largo del día. Y vamos a ponerlo aquí. Y nos va a dar como un registro, ¿no? De todos los tipos de alarmas. Este es solo para los que están activos, este de aquí. Y este otro solamente nos dice pues, a qué hora pasó tal cosa y le podemos dar como varias columnas. Unas de ellas son para que haya como un registro en qué hora se vio el problema y en qué hora se le dio solución. ¿Para qué? Para que tengamos un control extensivo y muy amplio de toda esta parte de errores, soluciones, tipo de solución, en qué momento se atendió, en qué momento se dieron cuenta de que estaba pasando esto y demás. Y el último es una tabla de barra de eventos. ¿Este qué hace? Pues nos muestra en una línea del tiempo, tal cual, en qué momento se activó cierta alarma y hasta qué momento se desactivó, ¿no? Y podemos ir viendo a lo largo del día, a lo largo de las horas, cuánto tiempo estuvieron activas, cuántas estuvieron al mismo tiempo, y es una manera más dinámica de irlo viendo en la HMI que nos ayudará bastante. Así que ya que tenemos esta parte hecha, bien realizada, porque solamente configuramos tal cual una alarma, que es este bit, vamos a ponerle aquí la simulación ya, lo más simple que podemos hacer, lo más básico, para que nos vayamos introduciendo en las posibilidades que tenemos entre nuestra pantalla con este tipo de alertas. Vamos a darle Enter a la simulación en línea o en línea, por ahora no importa realmente, y vamos a ver cómo se ven los tres gráficos, qué es la diferencia entre esos tres gráficos. Aquí te marca la hora exacta en el día en el que estás, y como solo tenemos un evento, pues no podemos hacer este movimiento hacia arriba o hacia abajo. Pero, ¿qué pasa cuando ya activo esta alarma? Ay, creo que si era este, bueno, era esto. A ver, vamos a verlo de nuevo. Es el bit 5. Vamos a ver nuestro registro de eventos de alarmas y... Ah, sí, pues es el bit 5. Vamos a ver qué fue lo que no configuramos correctamente. Y va a ser, pues sí, cuando esté en on. Ah, le di 2 minutos, perdón. Le había puesto 2 minutos para que sensara esta alarma. Vamos a ponerle que después de 5 segundos de que arranca la HMI ya podamos hacer la activación de la alarma. Si no, vamos a esperar mucho tiempo y no queremos estar ahí viendo solamente la pantalla. De momento, porque si ustedes lo necesitan, pues configuren más tiempo para que no tengan falsas alertas en cada vez que arranquen su dispositivo, su máquina y demás, ¿no? Hasta que todos los parámetros que tienen su aplicación estén cumplidos y no se generen estas falsas alertas, estos falsos rechazos y demás. Vamos a darle ahora sí Enter a la activación de la alarma para que lo veamos correctamente. Una disculpa, no lo había visto que lo dejé así. Y listo, ahora sí tenemos nuestra marquesina con nuestros movimientos aquí. Le podemos dar una velocidad menor si es que esta es muy rápida. Creo que esta es muy rápida, por ejemplo. Y también tenemos esta que nos muestra cuántos eventos hay ahorita
y esta que nos va haciendo un registro de el tiempo, cada cuánto se activa una alerta, ¿no? El ejemplo ese es el evento X, va a generar una línea en esta parte. Le damos a acabar y ya no hay un evento activo ahora, ni nos aparece en esta tabla de eventos, pero en esta sí, porque esta es la que nos guarda el registro. ¿Qué más pasa? Pues que otra vez le damos clic porque se activó de nuevo y ya cambia la hora en la que se activa y ya lo vuelve a poner aquí, ya no tenemos uno, tenemos los dos veces que se activó y la marquesina otra vez y de nuevo esta parte, ¿no? Vamos a desactivarlo en un momento para que veamos que se genera de manera adecuada el gráfico, ¿no? Aquí aparece en la línea del tiempo que se desactivó y se activó, ¿no? Esto lo veríamos con todas las gráficas que tuviéramos de eventos, si tuviéramos muchos más, lo cual nos ayuda mucho a ver qué falló en qué momento, con qué más falló, que si falló todo, o en qué momento una cosa se activó y otra cosa no se activó, y hace mucho más rápido este análisis de los problemas, el análisis y la corrección de estos problemas. Vamos a darle salir porque ya lo acabamos de ver, y hay que tener en cuenta que estos objetos de muestreo para alarmas también nos pueden notificar de muchas maneras. Si tuviéramos, por ejemplo, la licencia de Easy Access, Easy Access es una licencia que se activa una vez en una HMI y se queda activada para siempre. Y funciona, más bien nos sirve, para acceder remotamente. Así con que tu HMI tenga una conexión a internet, tú te puedes conectar a ella desde cualquier parte del mundo con iniciar sesión en una aplicación y listo, en tu celular, en tu tablet, en tu computadora. Y por ejemplo, si le ponemos que nos active una notificación por allá, ya en la plataforma de Easy Access podemos configurar que esa notificación push nos llegue tanto por la aplicación de Easy Access o nos llegue tal vez por Messenger o por WeChat o por Line. Y bueno, ya esos son un mar de posibilidades más grandes, ¿no? Pero, por ejemplo, el mensaje puede tener una salida de correo. ¿Y cómo es esta salida de correo? Si nosotros vamos a inicio y configuramos en parámetros del sistema un email, aquí por ejemplo habilitar función email, podemos asignar una remitente, en este caso, qué correo vamos a estar utilizando para mandar estos mensajes y designar destinatarios. Podemos hacerlo por grupos, por ejemplo, si le damos grupo contactos, 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 ¿no? Y aquí ponemos grupo A y no sé, vamos a ponerle más grupos, ¿no? Grupos, 9 grupos. Entonces, tal vez un error solamente se lo queremos mandar a los supervisores y otro a todo el público y otro a unas cuantas personas y otro a una persona en específico que es la experta, ¿no? Y otro a tal y tal. Y todos estos correos se los vamos asignando de un lado a otro, simplemente los vamos añadiendo y así podemos generar listas de remitentes específicas para cada tipo de error. Aquí, bueno, configuramos estas listas, configuramos los correos, configuramos nuestro servidor y demás, ¿no? Ahorita no lo voy a poner aquí porque no tengo un correo que pueda dejar vulnerable escribiendo todos los datos y demás. Entonces vamos a poner uno que ya está construido, que es el que les estaba mostrando hace rato, para que vean que cuando, bueno, ya tengo configurado el correo, no les voy a enseñar esa parte, pero por ejemplo aquí tengo más categorías y ya me aparece una ventana más cuando le doy doble clic, que es email. Cuando le doy en email, vamos a decirle que envíe el mensaje cuando o se dispare la alarma o cuando se solucione. Podemos hacer ambas cosas, nos va a generar dos correos distintos si se dan cuenta. ¿Cuál es la ventaja de mandar el disparo de alarma? Pues que puede incluir incluso una captura de pantalla de la HMI en ese momento para que mande todo, ¿no? Para que se vea exactamente qué está sucediendo. Por ejemplo, si es una mala operación de la HMI, podemos ver qué están haciendo, ¿no? Qué valor ingresaron, qué valor le movieron y demás, ¿no? Para que tengamos un control muy preciso de lo que está sucediendo en el momento en la planta. Y podemos poner tanto que se genere el mensaje que configuramos aquí como nuestro asunto para que lo lea en el momento exacto que lo esté recibiendo e incluso mandar copias de este correo a diferentes personas o solamente de manera directa. Y por ejemplo, creo que también es para las copias ocultas de esta misma, así como pues qué mensaje va a haber, ¿no? Cuál es el inicio del mensaje y qué va a escribir al final, ¿no? Gracias o quedó pendiente y demás, ¿no? Y pues todo el texto que explique la condición que está pasando, tal vez un instructivo de qué se debe hacer o demás, para que siempre haya un respaldo detrás de todas estas alarmas y no solamente sean pestañitas en la pantalla, ¿no? Y bueno, esto es una demostración sencilla de cómo sería el correo con email y pues que de alguna forma esto va a incluir tanto, a veces, por ejemplo acá en backup, como ya tenemos activado nuestro correo, ya nos va a dejar enviarlo por email. Entonces,
esa alarma, ese bit de la alarma, lo podemos usar aquí para que nos genere la salida por correo. Y le podemos incluso poner un punto .txt al punto .csv, por ejemplo, el archivo de la base de datos, para que no haya un problema con antivirus y demás. Y lo mismo, mandar cada alerta, mandar un correo con un backup de nuestra pantalla, ¿no? Eso es perfecto para muchas ocasiones y nos serviría de mucho en un montón de situaciones. ¿Y qué más nos quedaría ver por este lado? Pues tal vez una ventana emergente, ¿no? Porque nos gustaría que cuando se active una alarma, por ejemplo, aparezca una ventana que diga, haz esto y esto, o comunícate a tal lugar, o verifica esta parte y demás, ¿no? Y que no la podamos tal vez quitar hasta que lo hagamos, o que nos maneje un menú distinto para que le demos solución precisa desde ese menú. ¿Cómo se hace esto? Pues realmente se puede hacer de muchas formas. Una de las más fáciles que ya vimos en las sesiones pasadas es generar una activación de un objeto. Por ejemplo, si queremos activar una acción de manera local, por ejemplo, si es aquí donde se genera el error, podemos hacer que se genere una activación de este objeto a través de la modificación de un bit. ¿Cuál bit sería? Pues el mismo de nuestra alarma, ¿no? El bit 5. Vamos a decir que cuando se modifique el valor del bit 5, se active una condición específica, ¿no? En este caso, pues cuando este esté en on, va a hacer este movimiento cuando se active. ¿Qué vamos a hacer? Pues hacer una ventana emergente, ¿no? ¿Qué ventana? Pues no tenemos creada ninguna. Vamos a ponerle ahorita esta de mientras. Este sería nuestro objeto. Este debe de ir en la pantalla donde queremos que se realice la acción. Y vamos a generar una ventana de alarma, ¿no? Para que pues por ahí podamos hacer esta parte. ¿Cómo vamos a generar esta ventana? Pues primero vamos a cambiar la resolución, ¿no? Porque queremos tal vez que sea más similar a una pantalla emergente de las que vemos en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras. Entonces debe ser un poco más pequeña que la resolución de la HMI. Esta es la resolución de la HMI nativa. Entonces vamos a ponerle una menor, 600 por 400. ¿Qué vamos a ponerle además? Pues que sea de prioridad. ¿Qué significa de prioridad? Que cuando esta ventana emergente aparezca, la de atrás, la que está por debajo, no la podamos modificar. Si la dejamos sin prioridad, el de atrás le puede mover y saltarse, moverse entre menús y la ventana emergente, pues básicamente no se le puede ignorar, ¿no? Pero vamos a darle prioridad para que la persona que esté ahí sepa que tiene que hacer las cosas, ¿no? Vamos a ponerle aquí que el nombre es emergencia y le damos enter, ¿no? Vamos a abrir la nueva ventana y aquí ya nos aparece más pequeña. Vamos a ponerle ahora, pues no sé, como esta parte no la podemos como comunicar con algo ahorita y para que ustedes la puedan hacer manualmente, la opción de que aquí aparezca cambiar este bit, ¿no? En que solucione el problema. Poner otra vez el bit 5 aquí, pero con un objeto distinto. Por ejemplo, este va a hacer que abra la ventana de emergencia. Le vamos a dejar que ponga un título, pues tal vez vamos a ponerle error fatal, ¿no? Error fatal. Y le vamos a quitar la opción de que la cierre. Si no aparece esta X de todas las ventanas de toda la vida, aparece si le dejamos esta opción habilitada. Nosotros no queremos eso porque queremos que se vea la ventana hasta que se solucione el problema. Vamos a dejarle que no se muestre y vamos a poner el título de error fatal, ¿no? Y ok y listo. Entonces, este objeto en esta ventana lo dejamos aquí escondido, no se va a ver. Cada vez que se active esta alarma, va a lanzar una ventana emergente. ¿Qué va a pasar después? Pues se va a abrir esta ventana. Pero ¿cómo la cerramos si le quitamos la opción de la X en la esquina y de que la de atrás la podamos modificar y demás? Pues le dejamos este botón para que cambie el mismo bit, pero vamos a generar, por ejemplo, otro activador aquí. Ahora, ¿cómo va a funcionar este? Pues igual, valor modificado, bit 5 y que se active cuando cambie de on a off. ¿Por qué? Porque nuestra alarma ya se activó. Entonces solo nos interesa que se active cuando cambie de on a off. ¿Qué va a hacer? Pues cerrar la ventana, tal cual. Va a cerrar la ventana en la que estamos actualmente. Le damos enter, lo dejamos por aquí y no sé, vamos a ponerle aquí un texto para que sea un poco más incluso dramático, ¿no? Vamos a ponerle soluciona el problema, ¿no? De rápido. Soluciona el problema. Y lo dejamos aquí. Está muy grande. Vamos a darle un enter.
para que se ajuste el texto más adecuadamente. Y le damos OK y ya aparece esta parte, ¿no? Solucionar el problema, pues aquí sería directo, ¿no? Sobre este bit. Pero si no fuera el caso, pues tendrían que modificar lo que está pasando mal para que se pueda quitar esa ventana emergente y nos deje modificar nuestro HMI y ver todo lo que tenemos. Vamos a darle simulación y vamos a ver cómo responde esta parte. Ya se está activando, vamos a esperar a que aparezca nuestro botón y vamos a ver cómo se genera esa ventana emergente y si la configuramos correctamente. En teoría ahorita le vamos a dar clic y listo, ya apareció nuestra ventana. ¿Qué pasa cuando tiene prioridad? El fondo se oscurece y no es accesible, no podemos hacer nada con esa parte. Ay, perdón. Aquí no podemos hacer absolutamente nada más que interactuar con la ventana que tenemos actualmente. Entonces aquí aparece el título que pusimos, no nos aparece la X y como tiene prioridad, no podemos interactuar con el fondo. Si no dejáramos esa parte de prioridad, pues la hacemos a un lado y modificamos acá y allá y acá y nos vale este error, ¿no? Pero si sí está con prioridad, es obvio que hay algo mal, ¿no? En nuestra pantalla. Aquí podemos solucionarlo pues con darle clic aquí, entonces vamos a darle clic y listo, se soluciona el problema. Pero si no, pues nunca saldríamos de aquí hasta que alguien vaya y modifique lo que está fallando. Y de esta manera, pues ya no nos vamos a olvidar de esto, ¿no? Siempre va a tener una solución, un registro y va a desplegarse en todos los lugares donde queramos que se despliegue este error. Y bueno, esta sería, por ejemplo, pues, muy útil para cuando tenemos esta parte de muchas pantallas con estos mensajes y demás, muestrearlo desde un PLC, desde otro dispositivo y obtener este seguimiento en nuestras pantallas en todo momento. Así que pues eso sería prácticamente todo lo que podemos ver de manera introductoria a las alarmas y también a lo que eran los objetos de muestreo y toda esta parte de generar archivos y configuraciones en nuestras HMIs. Con eso culminaríamos esta primera semana de cursos de capacitación de HMI desde cero y espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Y bueno, esperamos pronto verlos en más sesiones. En el caso de que les interese que este curso se continúe o que tengan la idea de generar solamente uno para ustedes como clientes en un punto muy preciso para desarrollar alguna cosa muy precisa, se les puede enseñar a hacerlo y pues obviamente tendríamos que coordinarlo con ustedes, pero si tienen esta necesidad, escríbanos a nuestro correo. En este caso voy a escribirlo de nuevo a cuenta aquí para que sepan que pueden escribirme tanto a mí, a este correo para dudas técnicas, soporte y demás. Y si quieren información sobre las HMIs para compras y demás, al de abajo. El mío para soporte y el de abajo para información de ventas, cotizaciones y demás, ¿no? Entonces quedamos pendientes de ustedes, pero bueno, siempre agradeciéndoles todo su apoyo en estos días y todos los que estén viendo este video en la posteridad. Esperamos que puedan contactarnos con nosotros y en el caso de que pues necesiten algo, nosotros podamos ayudarles y que sigamos con este crecimiento de manera conjunta. De mi parte eso sería todo y les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Espero verlos pronto, pero bueno, de momento esto sería todo. Muchas gracias y hasta luego.